Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Agradecidos a Dios, agradecidos también a ustedes, queridos amigos, que cada día nos acompañan y nos motivan para continuar con este programa Creed en sus profetas. Les decimos bienvenidos, queremos compartir estos instantes, estos minutos dedicados a la reflexión y al estudio de las Sagradas Escrituras, munidos y complementados por el Espíritu de profecía, que es el mismo Espíritu que inspiró a los profetas de la antigüedad, que escribieron los libros inspirados de la Biblia y que también inspiró a Elena White a escribir todos los manuscritos que fueron compilados posteriormente y que los conocemos como la Biblioteca del Espíritu de Profecía. Estamos ya para comenzar su programa Creed en sus profetas junto al pastor Bruno Razo, quien nos acompaña cada día trayéndonos las citas inspiradas, y hoy nos acompaña también el pastor Rafael Rossi. Gracias, Pastor Eber. Es una alegría para el Pastor Rafael que esté nuevamente con nosotros y juntos estar con amigos, con hermanos. Esta reflexión breve de estudio de la Palabra de Dios, porque queremos que la promesa y la premisa bíblica se cumpla, que creyendo en Dios podamos estar seguros y creyendo en sus profetas podamos ser prosperados. Hoy nos detenemos un poquito más en Jeremías capítulo 35. Interesante que el capítulo 35 hace la introducción de un grupo especial que estaba sirviendo en el templo. Sus orígenes no son tan claros, aparentemente en el tiempo del rey Jehú. El rey Jehú con Jonadab fueron organizados, ¿no? Los hijos de Recab, y ellos tenían una característica, eran muy fieles, al punto que el profeta Jeremías los probó y les dijo: vengan al templo, les voy a invitar algo, vamos a hacer una celebración. Y les llenó los tazones que servían en el templo con vino, y ellos respondieron: no vamos a beber vino, porque nuestro Padre nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, ni vosotros ni vuestros hijos. Qué obediencia, ¿no? ¿Qué nos enseña Dios? ¿Qué nos dice Elena White acerca de la obediencia, de la lealtad de estos recabitas? Bueno, Dios ama al obediente, ¿no? Al obediente cuya obediencia es el resultado de amor para con Dios. En el libro de Profetas y Reyes, página 312, leemos: para ilustrar cuán importante era rendir implícita obediencia a los requerimientos de Dios, Jeremías reunió a algunos recabitas en una de las cámaras del templo y poniendo vino delante de ellos los invitó a beber.
Como era de esperar, le contestaron con reprensiones y negándose en absoluto a beber. Declararon firmemente los recabitas: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Con esto, Dios procuraba poner en agudo contraste la obediencia de los recabitas con la desobediencia y la rebelión de su pueblo. Los recabitas habían obedecido a la orden de su padre y se negaban a transgredirla, pero los hombres de Judá no habían escuchado las palabras de Jehová y en consecuencia habían de sufrir sus más severos castigos. Cada vez que somos extremadamente fieles, acontecen dos cosas. Uno, honramos y glorificamos el nombre de Dios, y en segundo lugar, somos beneficiados. O sea, cuando Dios nos pide no hacer algo, o cuando Dios nos pide hacer algo, no es para calmar sus ansias de divinidad, es para nuestro propio bienestar. Entonces nosotros tenemos que percibir aquí un conflicto que no era solo del pasado, es también del presente. Todos los días hay una batalla que se lucha. ¿Hacemos la nuestra o hacemos la de Dios? ¿Hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios? ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a pagar el precio de mantenerme firme y fiel siguiendo la orientación de Dios, que cumple siempre dos objetivos? Lo honra, lo glorifica, pero al mismo tiempo me beneficia. Sin duda. Yo tengo un amigo que quedó un tiempo sin trabajo y es muy difícil. Él tiene su esposa, sus hijos, sufrió. Fue un tiempo de mucho sufrimiento, pero tiempo después consiguió un buen trabajo. Y él contóme la historia que pasó. Él fue a la entrevista del trabajo y el dueño de la empresa dijo a él: tú necesitas trabajar el día sábado. No puedo contratar a una persona que no trabaje el día sábado, porque el día sábado es un día que yo necesito. Y él dijo: gracias, Señor, por recibirme, por la entrevista, pero yo no puedo aceptar, porque yo soy adventista, yo tengo principios fuertes en la Biblia, y yo estoy viviendo de acuerdo con esos principios, y no puedo aceptar. O sea, pareció extremo, pareció un fanático. Sí, exactamente. No era que estaba sufriendo porque no tenía trabajo. Exactamente. Ahí, en ese momento, su jefe dijo: no, ¿por qué no? Debe aceptar. Y intentando así: vamos a llamar a su pastor por teléfono para convencer a él. Y él dijo: no vamos a llamar a mi pastor, porque eso es una cuestión de fe, de principios. De su relación con Sí, Dios. Sí, y él dijo: si un día yo dejar de ser fiel a los principios que están en mi vida, tú también puedes dejar de confiar en mí. Pero ahora yo soy fiel a mi principio y tú puedes confiar en mí, porque yo voy a trabajar contigo fiel a ti como yo soy fiel a Dios. O sea, no te sirve, si yo Sí. violento estos principios, Y él, no te sirvo. Sí, y él consiguió, porque él convenció a su jefe, diciendo: si él no viviera fiel a sus principios, no puede ser fiel al principio de una empresa. Claro. No puede trabajar con fidelidad, porque la fidelidad empieza con Dios. Cuando yo soy fiel a Dios, yo voy a ser fiel a las otras cosas de mi vida, a los otros asuntos que tienen que ver con nuestra vida. Y eso es un poco que está relacionado acá con los recabitas, que se mantuvieron fieles. Aunque podría decir: mi padre ya murió, ya no vive más, perdió, pero no, vamos a mantener la fidelidad. Y eso es que Dios espera de su pueblo, que mantenga la fidelidad hasta el último día. ¿Cómo amplifica Elena White el hecho de la importancia de la obediencia? En Profetas y Reyes, página 314, leemos: si los requerimientos de un padre bueno y sabio, que recurrió a los medios mejores y más eficaces para proteger a su posteridad de los males de la intemperancia, eran dignos de ser obedecidos estrictamente, la autoridad de Dios debe tenerse ciertamente en reverencia tanto mayor por cuanto Él es más santo que el hombre, nuestro Creador y nuestro comandante infinito en poder, terrible en el juicio, procura por todos los medios inducir a los hombres a ver sus pecados y arrepentirse de ellos. Por boca de sus siervos predice los peligros de la desobediencia, deja oír la nota de advertencia y reprende fielmente el pecado. Sus hijos conservan la prosperidad tan solo por su misericordia y gracias al cuidado vigilante de instrumentos escogidos. Él no puede sostener y guardar a un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones.
demorará tal vez por un tiempo sus castigos, pero no puede detener su mano para siempre. O sea, Dios puede tolerar, la paciencia de Dios existe, tiene un límite, y Él utiliza su paciencia para buscar la manera de aproximarnos a Él. Pero si nosotros persistimos en nuestra independencia y persistimos en nuestra propia siembra, terminaremos cosechando nuestra propia cosecha. Sin duda. Pastor Rafael, hay gente que obedece a sus padres, lo cual es bueno. Pero irónicamente hay gente que obedece a sus padres, pero al Padre del cielo no lo obedece. Es una contradicción, ¿no? Incluso hay hijos de cristianos, de creyentes, que hacen lo mismo, pero aquí dice que esto es algo grave delante de los ojos de Dios. Sí, cuando miramos en la Biblia nos dice que más importante que obedecer a los padres en la tierra es obedecer al Padre que está en el cielo. Eso es lo más importante. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y respetar la voluntad de los padres, es verdad, pero aunque la voluntad de los padres esté en desacuerdo con la voluntad de Dios, que debemos quedar con la voluntad de Dios. Debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, respetar la voluntad de Dios, así como respetamos la voluntad de nuestros padres, como respetamos las advertencias que nuestros padres nos hacen, debemos también respetar la advertencia que Dios nos hace, porque las advertencias de Dios, esas son advertencias verdaderas, son las advertencias que van a llevarnos hasta el cielo. Y si nuestro Padre habla en nombre de la palabra de Dios, está todo bien. Ahora si habla diferente de la palabra de Dios, ahí debemos seguir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Muy bien. Amigos, ya saben entonces, la obediencia es importante, pero sobre todo la obediencia a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, es vital para un cristiano. Vamos a tener unos consejos y enseguida volvemos. Hola amigos, leamos juntos esta cita acerca del rey David. El amor que le inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban eran temas para su pensamiento activo, y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado, y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor lo acompañaba. Esta cita la encuentras en el libro Reflejemos a Jesús, que es parte de la colección de Elena G. de White, que puedes descargarlo de la aplicación en el App Store o en el Play Store. También puedes buscar estos libros en la página www.editorialaces.com. Ya para finalizar nuestro programa, siempre lo hacemos dedicando unos instantes para una reflexión más. Las palabras que hace un momento comentaba el pastor Rafael son palabras bíblicas de Pedro, cuando él dijo, ustedes consideren y juzguen si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi decisión, dijo Pedro, y yo comparto, es la mía también, es necesario siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en ese mensaje y en ese espíritu quería pedirte, Rafael, que puedas cerrar nuestro encuentro de hoy con una palabra de oración. Gracias, Señor, por el privilegio que tuvimos en esta ocasión de estudiar la palabra, de reflexionar en un capítulo más de la Biblia. Entendíamos un poco mejor de la obediencia y queremos vivir de acuerdo con tu voluntad. Por eso, Señor, quédate con nosotros hoy y siempre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, estamos ya cerrando nuestro programa, pero con la promesa y la esperanza que Dios mediante el día de mañana volveremos a encontrarnos a través de la señal de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Así que estamos con ese deseo. Esperamos siempre la compañía de ustedes.